Si hoy te sientes estresado, agotado, confundido, no es porque la vida te esté atacando, es porque llevas demasiado tiempo intentando administrar una vida que no fue diseñada por ti. Y llega un punto donde ya no se trata de gestionar el caos, sino de crear desde cero, crear una vida bajo tus términos, decidir cuáles son los innegociables, porque cuando de verdad quieres conquistar una isla, tienes que quemar los barcos, tienes que cerrar cualquier vía de escape, porque mientras tu mente sepa que puede regresar a lo cómodo, a lo conocido, a lo mediocre, va a racionalizar, va a negociar contigo, va a buscar excusas para rendirse. Pero cuando estás verdaderamente comprometido con una vida de mayor calidad, necesitas valorar algo más que tu forma actual de vivir. Necesitas despertar cada día con la certeza de que la vida es un regalo de Dios y que no viniste solo a consumir aire, sino a devolver algo más grande, algo que valga la pena. Y por eso, si quieres que tu vida crezca, tienes que ponerte constantemente en entornos nuevos, incómodos, retadores, rodearte de cosas que no dominas, de personas que te superan, porque la mayoría no encuentra su pasión, no porque no exista, sino porque siguen haciendo lo mismo una y otra vez, atrapados en rutinas que los están matando por dentro. Sal de donde estás, acércate a donde es mejor y deja que algo te golpee el alma. Porque para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Y para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. No hay atajos, todo empieza con la historia que te cuentas. Porque la creencia es la fuerza invisible que gobierna absolutamente todo en tu vida. Y cuando tus creencias están moldeadas por el miedo y la inexperiencia, siempre dirás que no funciona, que ya lo intentaste, pero la verdad incómoda es cuántas veces lo intentaste, con cuánta intensidad, durante cuántos minutos reales, porque detrás de cada historia hay un estado mental y emocional, y si decides algo como no negociable y le pones razones profundas, reales, viscerales, te garantizo que lo harás, porque lo sentirás en el cuerpo. Porque cada segundo de tu vida tomas 3 decisiones. La primera es en qué te vas a enfocar. Y no experimentas la vida como es, sino la vida en la que te enfocas. Tu cerebro elimina, distorsiona y generaliza para sobrevivir. Y si no controlas tu enfoque, reaccionas como un animal herido. El enfoque crea significado. El significado crea emoción. Y la emoción define tus acciones. Y todos somos llamados a un viaje. La mayoría huye, lo resiste, lo evita. Pero ese llamado es crecer. Cambiar la historia, cambiar la narrativa, entender en qué capítulo estás para no sentirte abrumado. Porque el cambio nunca es falta de capacidad, sino falta de razones suficientemente fuertes. Y cuando tienes razones profundas, puedes hacer casi cualquier cosa. Por eso el secreto de la vida no es pensar más en ti, sino encontrar algo que importe más que tú, algo que te jale hacia adelante, una motivación que te atraiga. Y cuando eso sucede, no te falta energía, no te falta pasión, no te falta propósito. Y la vida deja de ser solo sobrevivir para convertirse en algo profundamente significativo, porque la vida te está llamando ahora mismo. No para preguntarte qué quieres recibir, sino qué estás dispuesto a dar. No solo lo que quieres dar, sino lo que otros necesitan. Y cuando pasas por batallas internas y externas y decides no rendirte, terminas venciendo a tus dragones y sales como el héroe de tu propia historia, con algo real que compartir, no leído, no copiado, vivido. Y eso se siente, se nota, se transmite. Pero apenas cruzas una montaña, aparece otra y otra y otra. Y aunque nunca termina, eso es lo que hace la vida hermosa. Y sobre la autoestima, déjame decirte algo crudo. No se trata de dejar de exigirte. Se trata de aprender a celebrar las victorias, porque la autoestima no es algo que te regalen, se gana contigo mismo, no viene de los aplausos, ni de la validación externa, viene de hacer cosas difíciles, de empujarte cuando nadie te ve, de cumplirte cuando sería más fácil traicionarte, y cuando haces cosas difíciles y además significativas, cosas que no son solo para ti, tu autoestima se eleva sola, porque cuando encuentras algo más importante que tú dejas de obsesionarte contigo y tu energía se multiplica. La pregunta real no es quién eres, sino qué vida quieres, porque una vida extraordinaria es una vida en tus términos. Y no todos quieren lo mismo, pero sí todos quieren sentir que su vida tiene sentido. Y cuando alineas lo que deseas con servir a otros, aparece un significado que no puede ser reemplazado por elogios ni comodidad. Ser duro contigo no es malo. Lo que te destruye es compararte con caminos que no son tuyos, porque cada quien crece a ritmos distintos. Y cuando te golpeas sin sentido, bajas tu energía, produces menos, disfrutas menos y pierdes impacto. Por eso, el verdadero combustible no es la ira, ni el miedo, ni demostrar nada. Esos motores se agotan. El combustible real es el propósito, es el saber quién eres delante de Dios y no tener que probarlo a nadie. Es pasar del empuje forzado a la atracción poderosa, porque la voluntad se cansa, pero la visión no. Y donde va tu enfoque, va tu energía. No es positivismo barato, es inteligencia emocional.
Siempre habrá algo malo y algo bueno. La diferencia es en qué decides enfocarte. Disciplina tus decepciones. No las dejes crecer. Usa lo que la vida te dio. Porque no puedes cambiar el pasado ni controlar el mundo externo. Pero sí puedes controlar tu enfoque, el significado y la acción. Y cuando haces eso, la ansiedad pierde poder. Sobre todo cuando sirves algo más grande que tú. Porque no puedes servir algo más grande y no beneficiarte. El miedo y la ira destruyen todo. Y la gratitud los neutraliza. Nadie ve las horas invisibles, nadie ve los disparos en soledad, pero siempre te premian en público por lo que practicas en privado. Y yo creo en Dios, creo que hay un propósito mayor, creo que la vida no pasa contra ti sino para ti. Pero tienes que buscar el sentido, tienes que ganártelo, porque desear confianza sin competencia es delirio. Y si quieres libertad, tienes que abandonar el papel de víctima. Lo que te pasó no define quién eres, ni hasta dónde llegas. Con el tiempo incluso el dolor más grande revela su sabiduría. Te vuelve más fuerte, más consciente, más humano. Y llega un punto donde puedes sostener dos verdades al mismo tiempo, que no debió pasar y que te hizo quien eres. Y eso te libera, porque la espiritualidad real no es aparentar, es tener el valor de ser tú mismo. Aceptar lo que eres y trabajar para ser mejor. Y cuando haces tu parte y trabajas duro, puedes decirle a Dios, aquí está mi esfuerzo, ahora actúa a través de mí. Y la vida responde, no es fácil, pero es real. Y si este mensaje te confrontó, te incomodó o te despertó, comenta un puño, suscríbete ahora mismo y comparte esto con alguien que lo necesite, porque nadie vendrá a salvarte, pero tú sí puedes decidir levantarte hoy y crear la vida que viniste a vivir. ¿Qué es lo que más te ha hecho enojar de tu vida? Dime qué es. Y no mires para otro lado. La respuesta eres tú, porque sabes que has sido flojo, porque sabes que te has mentido, porque sabes que llevas años prometiéndote cosas que no cumples. Dime cuándo fue la última vez que hiciste algo al 100% y no me digas que no recuerdas, porque eso ya es una respuesta. ¿Le tienes miedo a fallar? A equivocarte, a volver a confirmar esa historia de que eres un fracaso. Pero escúchame bien, no eres un fracaso por fallar. Eres un fracaso cuando decides rendirte y quedarte ahí. Todos cometemos errores. Dios no te creó perfecto, pero sí te creó capaz. El cambio no llega cuando piensas demasiado, sino cuando actúas. Cuando dejas de negociar contigo mismo. Cuando entras y haces el trabajo, aunque duela, aunque pese, aunque incomode, porque pensar de más te paraliza y la acción te libera. La mayoría quiere saltar del día 1 al día 10 sin pagar el precio. Quieren resultados grandes, sin disciplina diaria. Pero la verdad es que vivir como si estuvieras roto de dinero, de tiempo, de comodidad, te obliga a crear soluciones, a innovar, a crecer. Nunca tendrás más tiempo ni menos responsabilidades que ahora. Si no puedes hacerlo hoy, acéptalo. No lo harás nunca. Así que hazlo o deja de desearlo. Pero no sigas viviendo con esa fantasía que te va a destruir, porque no hay nada más triste que llegar al final de tu vida y darte cuenta de que siempre elegiste lo fácil, que siempre evitaste el esfuerzo, que siempre postergaste tu grandeza. Lo que tienes hoy es suficiente para empezar. Entrégate, Po. R completo y deja que te moldee, que te rompa y te reconstruya. Vas a tener que trabajar, criar, amar y luchar al mismo tiempo. Nadie obtiene el cuerpo, la mente o la vida que sueña sin sudar, sin cargar peso, sin soportar incomodidad. Los flojos no saben empezar, los débiles no saben terminar y los exitosos no saben cuándo parar. Todos quieren éxito, pero nadie quiere trabajar fines de semana. Todos quieren oportunidades, pero nadie quiere exponerse. Somos el resultado de lo que hacemos, no de lo que decimos. Tu mente es como un circuito. Si la saturas de ruido y excusas se quema, no hay disciplina sin orden. No hay constancia sin claridad. Cada mañana hay dos personas frente al espejo. Tú y la persona que has ignorado durante años. Esa persona está cansada de que la humilles, de que la sabotees. Necesita que la perdones, que la respetes, que le recuerdes que Dios no se equivoca cuando crea. Cuando te miras a los ojos y te dices, creo en ti, ocurre algo espiritual, algo profundo, algo que sana, pero tus excusas son traicioneras. Parecen amigas, pero te están matando lentamente. Te hacen sentir mejor por no cumplir, pero no te llevan a ningún lado. Las probabilidades de que estés aquí son mínimas, y aún así estás desperdiciando tu potencial. Sin autoconciencia no hay progreso, y sin trabajo no hay éxito. Nadie triunfa sin sacrificio. No puedes crecer mental, física, ni espiritualmente desde la comodidad. El dolor no es castigo, es preparación. En los negocios te van a golpear, en el cuerpo te van a romper, en la vida te van a probar. La pregunta es, ¿cómo decides responder? ¿Qué significa? Ado le das al dolor, porque el estancamiento es una señal de que dejaste de crecer. Aprender algo nuevo te devuelve el poder, te recuerda que sigues vivo. Solo tienes una vida, y este es el momento de decidir qué historia vas a contar dentro de 80 años.
Cuida de quien recibes consejos. Escucha solo a quien quiera para ti más de lo que tú te atreves a querer. Aprende a levantarte solo, a ser tu propio entrenador. Nadie va a venir a salvarte. Habrá días donde todo duela, emocional, financiera y espiritualmente. Puedes quejarte o puedes usarlo como combustible. Ambos caminos duelen, pero solo uno te lleva a la cima. Imagina usar el dolor como impulso, como entrenamiento, como preparación para los lugares donde Dios quiere ponerte. Si lo quieres, tienes que ir por ello. No basta con desearlo. ¿Qué tan mal lo quieres? Porque muchos dicen querer éxito, pero aman más dormir, aman más la comodidad, aman más verse bien que ser grandes. Llegará el día donde la mediocridad te dará asco, donde verás a otros avanzar y algo dentro de ti explotará. Ese día define tu vida. El potencial siempre estuvo ahí, pero no quisiste abrirlo porque duele comprometerse. Si lo quieres de verdad, no permitas que nadie te diga que no puedes, ni siquiera tú. Todos los grandes cayeron, se levantaron y siguieron. Eso es lo que separa a los que sueñan de los que dominan. No tengas plan B, comprométete por completo. Cuando decides que ya basta, algo se activa. La hora es ahora. Nadie te debe nada, nadie te va a validar. Solo importa cuánto estás dispuesto a luchar. Quererlo, trabajarlo y ganarlo. No te acomodes celebrando viejas victorias. Sigue empujando, sueña en silencio, escucha lo que tu espíritu te pide. Si sientes celos es porque deseas algo y te has dicho que no puedes tenerlo. Persíguelo con todo, día y noche, con fe, disciplina y la ayuda de Dios. Cuando quieras el éxito como quieres respirar, lo vas a conseguir. Deja de decir que quieres y empieza a demostrarlo. El trono no se hereda, se arrebata. Si este mensaje te confrontó, comenta un puño ahora mismo. Suscríbete si estás listo para dejar de mentirte y comparte esto con quien necesita despertar hoy. Y ahora escúchame con atención, porque aquí es donde la mayoría se quiebra. Aquí es donde la gente se distrae, se justifica y vuelve a dormir. Porque cuando el fuego inicial se apaga, aparece la verdad, aparece el cansancio real, el silencio, la soledad y la responsabilidad absoluta de sostener lo que dijiste que querías. Nadie habla de esta parte porque no vende esperanza rápida. Pero esta es la parte donde Dios observa si de verdad confías o solo hablas, porque creer no es sentir bonito. Creer es seguir caminando cuando no hay señales, cuando no hay resultados, cuando nadie aplaude, cuando el cuerpo duele, cuando la mente te grita que pares. Ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde se separan los que juegan a intentarlo, de los que están dispuestos a perderlo todo por ganar su vida. Porque el verdadero enemigo no es la falta de talento ni la falta de oportunidades, es la negociación interna, ese diálogo silencioso donde te convences de hacerlo mañana, de bajar la intensidad, de conformarte con menos, de aceptar una versión reducida de ti. Y cada vez que aceptas eso, muere una parte de tu potencial. Nadie te roba más que tú cuando decides no exigirte. Cuando eliges la comodidad sobre el crecimiento, cuando haces del cansancio una identidad, cuando conviertes el miedo en excusa, Dios no bendice la pasividad, bendice el movimiento. Bendice al que camina aunque tiemble, al que actúa aunque no tenga garantías, al que se levanta con disciplina, incluso cuando la motivación no aparece, porque la motivación es emocional, pero la disciplina es espiritual. Y si no aprendes a renar tus emociones, ellas te van a gobernar a ti. Te van a llevar de impulso en impulso, de promesa en promesa, de inicio en inicio sin final. Y por eso ves gente que empieza con fuerza y desaparece. Gente que habla fuerte, pero vive pequeño. Gente que consume discursos, pero no cambia hábitos. Porque escuchar no es hacer, sentir no es ejecutar, creer no es obedecer. La vida no responde a lo que piensas, sino a lo que sostienes cuando duele, cuando se vuelve incómodo, cuando ya no hay novedad. Ahí es donde se paga el precio real, porque el éxito no es glamour, es repetición. Es levantarte cuando no quieres, es cumplir cuando nadie te ve, es entrenar cuando nadie aplaude, es trabajar cuando otros descansan, es decir no cuando todo tu entorno dice sí. Es quedarte solo muchas veces para no traicionarte. Y esa soledad pesa, pero pesa menos que el arrepentimiento. Pesa menos que llegar a viejo sabiendo que fuiste capaz de más y no lo hiciste. Pesa menos que mirar atrás y reconocer que elegiste lo fácil. Porque lo fácil siempre cobra factura con intereses. Tarde o temprano, el cuerpo cobra, la mente cobra, el alma cobra. Y no hay distracción que tape eso para siempre. Por eso tienes que decidir qué tipo de dolor vas a elegir. El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Ambos duelen, pero solo uno te transforma. Solo uno te construye. Solo uno te acerca a la versión que Dios soñó cuando te dio esta vida. Deja de buscar validación externa, deja de esperar permiso, deja de necesitar que alguien crea en ti, porque mientras dependas de eso seguirás débil, seguirás condicionado. Seguirás pequeño, cree tú, actúa tú, sostente tú, porque al final del día eres tú contra tus hábitos, tú contra tu carácter, tú contra la voz que te dice que pares, y esa batalla es diaria. No se gana una vez, se gana todos los días. Se gana cuando eliges el orden sobre el caos, el enfoque sobre la distracción, el esfuerzo sobre la excusa.
Se gana cuando haces lo que tienes que hacer incluso cuando no tienes ganas, porque las ganas no construyen destinos. Las decisiones sí, y cada decisión que tomas hoy está construyendo el lugar donde vas a vivir mañana. Nadie llega a una vida grande por accidente. Nadie despierta exitoso por suerte. Nadie se vuelve fuerte evitando la incomodidad. Todo se entrena, todo se trabaja, todo se paga. Y mientras antes aceptes eso, antes dejas de sufrir, porque el sufrimiento innecesario nace de resistirse a la realidad. La realidad es que esto depende de ti, no de tu pasado, no de tus traumas, no de lo que te hicieron, no de lo que faltó. Todo eso puede doler, pero no puede dirigir tu vida si decides tomar el control. Dios te dio libre albedrío no para que te destruyas, sino para que elijas crecer. Y crecer duele, crecer exige, crecer incomoda, pero también libera, fortalece y eleva. Así que deja de huir de la versión que puede sostener la presión, porque esa versión eres tú cuando decides dejar de mentirte, cuando decides honrar tu palabra, cuando decides terminar lo que empiezas, cuando decides vivir con intención. Si este mensaje te sigue golpeando, no lo ignores. Comenta un puño ahora mismo como señal de compromiso. Suscríbete si estás listo para dejar de vivir a medias, y comparte esto con quien sigue dormido pero todavía puede despertar. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque la mayoría ya se habría rendido, ya habría bajado el volumen, ya habría buscado una distracción para no enfrentarse a lo que este mensaje está removiendo dentro de ellos. Porque escuchar verdades duele más que escuchar mentiras bonitas, y aquí no estamos para acariciarte el ego sino para despertarte el alma, porque nadie cambia cuando se siente cómodo, nadie se transforma cuando todo va bien, nadie se vuelve fuerte evitando la presión. El crecimiento empieza cuando aceptas que la vida no te debe nada y que todo lo que no construyas tú se va a desmoronar. Y ahí es donde muchos se rompen, porque quieren resultados sin identidad, quieren disciplina sin carácter, quieren bendiciones sin responsabilidad, pero Dios no funciona así. Dios no fortalece al tibio, fortalece al que persevera, al que sigue caminando cuando ya no siente nada, cuando la emoción se fue, cuando solo queda el compromiso, porque el compromiso es lo único que te sostiene cuando la motivación desaparece, y va a desaparecer, te lo prometo. Habrá días donde no sientas fuego, donde no sientas fe, donde no sientas ganas, y aún así tendrás que levantarte y cumplir, porque la grandeza no se negocia con el estado de ánimo. Se construye con decisiones firmes, repetidas y sostenidas en el tiempo, y esa es la parte que nadie quiere aceptar, que no hay atajos, que no hay fórmulas mágicas, que no hay momentos perfectos. Solo hay trabajo silencioso, repetición incómoda y una fe inquebrantable en que lo que hoy parece insignificante mañana será inevitable. Pero para eso te van. Tienes que dejar de actuar como víctima. Tienes que soltar la narrativa de que el mundo está en tu contra. Porque mientras te veas como víctima, siempre buscarás salvadores, excusas o culpables. Y nadie que viva así domina su vida, domina sus emociones o alcanza algo grande. El verdadero poder empieza cuando asumes que todo lo importante depende de ti, de cómo reaccionas, de cómo decides, de cómo te disciplinas, de cómo te hablas cuando nadie escucha. Porque la conversación interna define el límite de tu vida. Si te hablas como alguien débil, actuarás como alguien débil. Si te hablas como alguien fuerte, te comportarás como alguien fuerte. No porque no tengas miedo, sino porque decides avanzar a pesar de él. Y eso es valentía, no ausencia de miedo, sino acción con miedo. La vida no premia la intención, premia la ejecución. No premia el talento, premia la constancia. No premia el discurso, premia el sacrificio. Y por eso ves gente menos talentosa, menos inteligente y menos preparada llegar más lejos, porque no se detuvieron cuando dolió. Porque no se sentaron a quejarse cuando fue injusto, porque no se dieron permiso de rendirse cuando se puso difícil. Entendieron algo que tú también debes entender hoy, que nadie va a venir a rescatarte, que nadie va a sostener tu disciplina por ti, que nadie va a cargar tu cruz. Ese es tu trabajo. Y cuando aceptas eso, algo se libera, porque dejas de esperar y empiezas a actuar, dejas de postergar y empiezas a construir, dejas de soñar despierto y empiezas a vivir despierto. Y sí va a doler cambiar hábitos. Va a doler decir no a lo que te distrae. Va a doler perder personas que no entienden tu proceso. Va a doler estar solo muchas veces. Va a doler entrenar cuando el cuerpo no responde. Va a doler trabajar cuando no hay resultados visibles. Va a doler seguir creyendo cuando todo parece estancado. Pero ese dolor no es castigo, es entrenamiento, es preparación. Es Dios puliendo el carácter que necesitas para sostener lo que estás pidiendo. Porque si hoy te dieran todo lo que deseas, te rompería, te perderías, te sabotearías. Por eso el proceso es lento, por eso el camino es pesado, por eso la presión es constante. Porque no solo estás construyendo resultados, estás construyendo la persona capaz de sostenerlos. Y esa persona no nace, se forja, se rompe y se reconstruye, día tras día, decisión tras decisión, renuncia tras renuncia.
Así que deja de huir del proceso. Deja de comparar tu inicio con el resultado de otros. Deja de usar el progreso ajeno como excusa para rendirte. Úsalo como recordatorio de que es posible. Pero solo si estás dispuesto a pagar el precio completo, no una parte. No cuando te conviene, no cuando te aplauden, sino siempre. Incluso cuando nadie ve, incluso cuando nadie cree. Incluso cuando tú mismo dudas, porque la fe no es certeza, es compromiso. Y comprometerte contigo mismo es el acto más poderoso que puedes hacer, porque cuando honras tu palabra te conviertes en alguien confiable para ti, y cuando confías en ti, empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a decidir distinto, a vivir distinto, ya no desde la necesidad, sino desde la convicción. Y esa convicción se nota, se siente, pone. No porque seas arrogante, sino porque estás alineado, porque sabes quién eres, hacia dónde vas y qué estás dispuesto a soportar para llegar ahí. Así que no bajes la intensidad ahora, no suavices el proceso, no diluyas tu enfoque, porque lo que estás construyendo exige tu versión más disciplinada, más honesta y más fuerte. No traiciones eso por comodidad. No te vendas barato por placer momentáneo. No cambies tu futuro por descanso inmediato. Recuerda por qué empezaste. Recuerda quién depende de ti. Recuerda la vida que dijiste que ibas a crear. Y si este mensaje te sigue confrontando, comenta un puño ahora mismo como señal de que no vas a retroceder. Suscríbete si estás listo para vivir con disciplina real. Y comparte esto con quien necesita dejar de mentirse antes de que sea demasiado tarde. Yo conozco ese vacío. Conozco ese frío que corta la piel en la madrugada cuando nadie más está despierto. Conozco el silencio de un campo vacío, el eco seco de los golpes contra el costal, el sonido metálico de los discos chocando en un gimnasio donde no hay aplausos, no hay cámaras, no hay testigos. Ahí es donde vive la verdad. Ahí es donde se separan los que sueñan de los que están dispuestos a pagar el precio. La esencia del juego no vive en las vitrinas, no vive en los trofeos ni en las medallas. La esencia del juego se forja cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando podrías rendirte sin que nadie se entere. Se construye en la oscuridad, en el cansancio, en la repetición infinita. Se construye con sangre, sudor, lágrimas y sacrificio. Con horas y horas puliendo tu oficio mientras el mundo duerme. Escúchame bien. Nunca tendrás tu futuro hasta que estés completamente convencido de que ya llevas dentro todo lo necesario para cumplir tu destino. Cuando nadie cree en ti, cuando te ignoran, cuando te descartan, tienes que tomar una decisión brutal. Aceptar que todo lo que tienes es todo lo que necesitas. No hay salvadores, no hay atajos, no hay excusas. Tú eres el arquitecto de tu grandeza. Tú eres el único dueño de tu potencial. Nadie más. Entonces dime, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a correr para esconderte o vas a correr directo hacia lo que te aterra? Tu sueño, tu meta. Eso que llevas guardado en el pecho. Levántate y corre hacia ello. El reto no se vuelve más fácil. Tú te vuelves más fuerte. Necesitas adoptar la mentalidad del otra vez. Cuando los pulmones arden, otra vez. Cuando los músculos gritan, otra vez. Cuando el cuerpo suplica que pares, otra vez. No importa cuánto dolió. No importa cuánto lloraste. No importa cuánto sangraste. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Porque las grandes victorias no nacen del talento. Nacen de lo que haces en silencio, de forma obsesiva, cuando nadie aplaude. Eso es lo que define quién eres cuando todos los ojos están sobre ti. Cómo trabajas en ti mismo, cómo entrenas tu cuerpo y tu mente, determina cómo respondes bajo presión. El alma del juego no es un video viral. El honor es una decisión. La disciplina es una decisión. La ética de trabajo es una decisión. ¿Quieres ganar? ¿Quieres el juego largo? Entonces paga el precio. ¿Estás dispuesto a caminar incómodo, en territorio desconocido? El dolor de hoy es el poder de mañana. Tienes que romper tus propios límites, destruir tus techos mentales, aplastar la versión débil que fuiste ayer, comprometerte cuando otros duermen. Ese es el maldito secreto. Así que dime, ¿por qué no tú? ¿Por qué no puedes ser tú el que lo cambia todo? El que rompe el molde, el que reescribe las reglas, el que demuestra lo que es posible. Tú no eres reemplazable. Eres un milagro irrepetible. Tu propósito es tu legado. El presente es un regalo. Y el futuro ya te está esperando. La pregunta es brutal. ¿Vas a soltar el pasado o vas a seguir desperdiciando tus momentos más valiosos? Decláralo conmigo. No voy a ser derrotado. No voy a ser detenido. Soy una fuerza imparable. Nada creado para destruirme va a prosperar. Estoy destinado. Estoy decidido. Estoy comprometido. Soy peligroso. Tengo lo que se necesita. Cierra los ojos un momento. Hazlo. Visualiza el momento perfecto. La meta alcanzada. La línea final acercándose. ¿Lo escuchas? El rugido del público. Los gritos, los latidos de tu corazón golpeando como un trueno. Siéntelo, créelo. Ese es tu futuro. Ganar es el objetivo, sí, pero el alma del juego no vive en el marcador. Vive en los momentos que nadie ve.
en el sudor que cae al piso en el último sprint, en el que se levanta después de ser derribado, golpeado y agotado, en la repetición, en el sacrificio, madrugadas donde el mundo duerme, repeticiones extra cuando el cuerpo ya no puede, elegir disciplina sobre distracción, compromiso sobre comodidad. El crecimiento real ocurre en el proceso, en la lucha, en aprender a amar el camino. Y al final, el alma del juego es carácter, integridad, honor, saber ganar con humildad y perder con dignidad, mirar a quien te venció y reconocer que te llevó al límite. Porque un día las luces se apagarán, las gradas quedarán vacías, tu cuerpo ya no responderá igual, las estadísticas se borrarán, los trofeos se llenarán de polvo. ¿Y qué quedará? La persona que el juego construyó. Así que cuando entres al campo, al gimnasio, a la vida, juega por algo más que la victoria. Juega por amor al proceso. Juega por el que está a tu lado. Juega por la persona en la que te estás convirtiendo. Da todo. Porque cuando lo haces, el juego te devuelve algo más valioso que ganar. Te devuelve una parte de su alma. Y escucha esto con claridad absoluta. Tu pelea no es contra el reloj, no es contra el rival, no es contra el mundo. Tu guerra empieza contigo. Hay una parte de ti que no quiere que triunfes. Una parte que prefiere la comodidad, la mediocridad, el anonimato. Una parte que te miente y te dice que está bien conformarte. Y tú sabes que no es verdad. El cambio no llega a ti, sale de ti. Usa el dolor, usa el rechazo, usa el desprecio. Cada vez que no te eligieron, cada vez que dudaron de ti, canalízalo al entrenamiento, a la creación, a la disciplina, a la acción. La guerra se gana en la mente. El que domina su mente domina su destino. Si conquistas tu cabeza, no hay nada que no puedas lograr. Si este mensaje te sacudió, comenta un puño ahora mismo. Suscríbete si estás listo para dejar de ser promedio. Comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita. Esto no es motivación barata. Esto es una llamada a la guerra interna. Y solo los que se quedan están listos para ganar. Y ahora escucha con atención, porque aquí es donde la mayoría se rompe. Porque cuando la motivación se apaga, cuando la música deja de sonar, cuando el discurso termina y el mundo vuelve a ser silencioso, ahí empieza la verdad. Ahí ya no hay palabras bonitas. Ahí solo queda quién eres cuando nadie te empuja. La disciplina no es inspiración. La disciplina es hacer lo que dijiste que harías aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque nadie te reconozca. La disciplina es elegirte a ti cuando sería más fácil traicionarte. Y no te voy a mentir, esto va a doler. Vas a perder gente. Vas a decepcionar a quienes preferían verte pequeño, cómodo, controlable. Vas a incomodar con tu crecimiento. Y eso está bien. Eso significa que estás avanzando. Porque el mundo no odia a los mediocres. El mundo odia a los que se atreven. A los que no piden permiso. A los que rompen patrones. A los que ya no aceptan migajas emocionales, mentales ni espirituales. Tú no viniste a encajar. Viniste a destacar. Viniste a elevarte. Viniste a convertirte en alguien que no puede ser ignorado. Cada día que te levantas temprano cuando nadie lo hace, estás construyendo una ventaja invisible. Cada repetición extra, cada paso más, cada decisión correcta, cuando nadie te vigila, eso se acumula. Y un día explota. No de golpe, no mágicamente. Explota cuando ya no pueden detenerte. Porque llega un punto donde tu mente deja de negociar con el dolor, donde el cansancio ya no te controla, donde el miedo deja de mandar. Y en ese punto te vuelves peligroso. Peligroso porque ya no dependes de aprobación. Peligroso porque ya no necesitas aplausos. Peligroso porque tu identidad no está en la opinión ajena. Estás en guerra contigo mismo, sí, pero no para destruirte, para forjarte. Cada versión débil que fuiste tiene que morir. Cada excusa que usaste tiene que desaparecer. Cada historia que te contaste para no avanzar tiene que quemarse. Y va a haber días oscuros. Días donde dudarás. Días donde sentirás que no avanzas. Días donde pensarás en rendirte. Pero escucha esto. No estás retrocediendo. Estás siendo probado. El proceso no te está castigando. Te está seleccionando. Solo los que resisten se quedan. Solo los que soportan el silencio, el rechazo y la incomodidad llegan al siguiente nivel. El resto se rinde y luego se convence de que nunca lo quiso tanto. Tú no eres de esos. Tú eres del tipo de persona que convierte el dolor en dirección, que transforma la frustración en enfoque, que usa la soledad como arma. Mientras otros se distraen, tú construyes. Mientras otros se quejan, tú ejecutas. Mientras otros hablan, tú trabajas. Y no porque seas mejor, sino porque estás dispuesto a pagar lo que otros no. La grandeza no se hereda. Se gana, se sangra, se sufre, se honra. Y cuando llegue el momento, porque va a llegar, cuando te mires al espejo y veas a alguien más fuerte, más firme, más despierto, sabrás que valió la pena. No por el reconocimiento, no por el dinero, no por el estatus, sino porque te cumpliste, porque no te abandonaste, porque no traicionaste lo que sabías que eras capaz de ser. Ese es el verdadero respeto, el que te tienes a ti mismo. Y ahora te pregunto algo directo, sin suavizarlo. ¿Vas a seguir jugando pequeño o vas a asumir el peso de tu potencial? Porque tener potencial y no usarlo es una forma lenta de autodestrucción. El mundo no necesita otra versión promedio de ti.
necesita la versión que da miedo, la versión disciplinada, la versión incómoda, la versión que no se rinde. Así que la próxima vez que tu mente te diga, mañana, respóndele ahora. La próxima vez que el cuerpo diga, ya basta, respóndele una más. La próxima vez que dudes, recuerda todo lo que ya superaste. No llegaste hasta aquí para detenerte. Llegaste hasta aquí para terminar lo que empezaste. Si estás escuchando esto y te identifica, comenta un puño ahora mismo. Suscríbete si estás listo para construir una mente inquebrantable. Comparte este mensaje con quien sabes que está a punto de rendirse. Esto no es motivación, es un recordatorio de quién eres cuando decides no huir. Y si sigues aquí, no es casualidad, es porque todavía tienes trabajo que hacer. Y ahora entiéndelo de una vez, porque si sigues buscando comodidad, este mensaje no es para ti. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a tocar tu puerta para decirte que ya es tu momento. Nadie va a sentir lástima por tu potencial desperdiciado. El mundo no premia intenciones, premia ejecución. Y mientras tú dudas, hay alguien entrenando, hay alguien repitiendo, hay alguien soportando el dolor que tú evitas. Y ese alguien no es especial. Solo decidió no negociarse. Solo decidió no huir cuando el cuerpo temblaba y la mente pedía rendición. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando todo está alineado, sino cuando todo duele, cuando todo pesa, cuando todo parece ir en tu contra y aún así eliges avanzar, aún así eliges seguir, aún así eliges cumplirte. Y sí, va a haber momentos donde te sientas invisible, irrelevante, cansado de dar sin recibir, cansado de esforzarte sin aplausos, cansado de cargar solo. Pero ahí es donde se construye el carácter que no se rompe. Ahí es donde se forja la versión de ti que no necesita validación. Porque cuando aprendes a resistir sin testigos, te vuelves indestructible. Cuando aprendes a trabajar sin reconocimiento, te vuelves peligroso. Cuando aprendes a avanzar sin motivación, te conviertes en alguien que ya no depende de nada externo. Y eso asusta. Porque la mayoría necesita excusas para no enfrentar su grandeza. Necesita ruido para no escucharse. Necesita distracciones para no aceptar que está desperdiciando su vida. Pero tú no. Tú ya despertaste, tú ya sentiste. El vacío que no se llena con descanso ni con entretenimiento, ese vacío solo se llena con propósito y acción, con sudor honesto, con disciplina brutal, con la decisión diaria de levantarte aunque no quieras, de entrenar aunque duela, de seguir aunque nadie lo vea, porque al final no se trata de ser mejor que otros, se trata de no volver a ser la versión de ti que se rendía, se trata de mirarte al espejo sin vergüenza, de saber que diste todo, que no te escondiste, que no te traicionaste, que no te rendiste cuando era más fácil hacerlo, y llegará el día, porque llega, donde todo ese trabajo silencioso se note, donde tu presencia pese, donde tu mirada diga más que 1000 palabras, donde tu mente ya no tiemble ante la presión. Y ese día entenderás que cada madrugada, cada repetición, cada renuncia valió la pena, porque te construiste desde dentro, porque no dependes de la aprobación, porque ya no necesitas permiso, porque aprendiste que el dolor no era el enemigo sino el maestro. Y entonces no caminarás por la vida pidiendo espacio. Lo tomarás, no pedirás respeto, lo generarás, no rogarás oportunidades, las crearás, porque quien domina su mente, domina su destino. Y tú ya decidiste no ser promedio, así que si este mensaje te está golpeando el pecho ahora mismo, si lo estás sintiendo de verdad, comenta un puño para sellar tu compromiso. Suscríbete si estás listo para dejar de vivir a medias y comparte esto con alguien que todavía no se atreve, porque esto no es solo un discurso, es una advertencia. O te conviertes en la versión más fuerte de ti, o pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el valor de intentarlo. De entre miles de millones de personas en este mundo, no eres uno más. No naciste para diluirte. No naciste para pedir permiso. No naciste para quedarte acostado viendo cómo otros viven la vida que tú dices querer. Eres el más fuerte cuando decides serlo. Eres el alfa cuando dejas de dudar. Eres el indicado cuando paras de esperar validación. El problema no es que no puedas. El problema es que no te atreves a ir hasta el final. Sabes exactamente de lo que eres capaz, pero sigues negociando contigo mismo. Sigues suavizando el golpe. Sigues tratando de hacerlo cómodo. Y la vida no respeta a los cómodos. Muchos te odian no porque seas malo, sino porque les recuerdas lo que no son. Porque mientras tú estás dispuesto a sangrar, ellos siguen en la cama. Mientras tú te exiges, ellos se explican. Mientras tú entrenas, ellos se justifican. Y eso duele. Duele ver a alguien que decidió dejar de mentirse. Ese fue el momento en que algo se encendió dentro de ti. Ese momento en el que dijiste, basta, obsérvame. No por arrogancia, por determinación. Porque hay una pregunta que te persigue desde hace años. ¿Eres lo suficientemente valiente para ir por lo que quieres? Incluso si parece una locura. ¿Eres lo suficientemente fuerte para sostener el peso de tus propios sueños? Ese objetivo que no te deja dormir. Esa idea que te quema el pecho. Ese cuerpo que sabes que podrías construir. Esa versión tuya que todavía no existe, pero insiste. O sigues diciendo, algún día. O hoy decides que este es el día 1. No mañana. No cuando todo esté alineado. No cuando alguien te aplauda. Hoy. Porque antes de que alguien crea en ti, tienes que creer tú.
Aunque sea un aplauso lento, aunque sea en silencio, aunque nadie esté mirando. Si quieres ser grande, entiende esto. Pensar que lo lograrás trabajando solo 8 horas es una fantasía infantil. La grandeza exige obsesión, exige incomodidad, exige sacrificar versiones viejas de ti mismo. Primero tienes que vivir como campeón, mucho antes de que el mundo te llame campeón. Eso significa hábitos, eso significa rutina, eso significa carácter. Y sí, vas a ser incomprendido, vas a ser juzgado, vas a parecer exagerado, extremo, intenso. Perfecto, eso significa que vas en la dirección correcta. El verdadero fracaso no es sudar, no es cansarte, no es sufrir. El verdadero fracaso es tener el potencial y no usarlo. Eso pesa más que cualquier entrenamiento. Eso duele más que cualquier herida. Todos quieren el camino fácil. No existe. Cuando la vida golpea, tú no te quiebras. Aprendes, creces, te fortaleces. Nunca había sido tan fácil mejorar tu cuerpo, tu mente, tu dinero. Pero tampoco había sido tan fácil no hacer nada. Y si hoy no haces lo que sabes que debes hacer, no es falta de tiempo. Es falta de amor propio. Porque el propósito número 1 de tu vida es mejorarte. Algunos se quejan, otros hacen el trabajo. Mientras unos hablan, otros entrenan solos. Mientras unos duermen, otros se exigen. Mientras unos abandonan, otros se convierten. El sufrimiento conecta tu mente con tu cuerpo. Y cuando eso ocurre, no hay límites. Haz cosas que odias. Incomódate todos los días. Corre hacia la verdad, aunque duela. La verdad te transforma. La mayoría piensa en rendirse cuando el dolor aparece. Ahí es donde pierden. El dolor confunde, pero también revela. Para cruzar al otro lado de tu vida, vas a tener que sufrir. No hay atajos. Un hombre fuerte protege, provee, sirve, disciplina, corrige. Hace el mundo mejor solo por existir en él. El 99% no te va a entender. Y eso está bien. Lo absurdo es querer ser extraordinario, pero encajar. Lo normal da resultados normales. Lo extraño crea resultados extraordinarios. Abraza lo feo. Abraza el cansancio. Abraza la soledad. Nadie grande fue cómodo. Trabaja cuando nadie aplaude. Cumple cuando nadie ve. Haz el trabajo incluso cuando estás cansado, enfermo, sin ganas. Porque solo hay una persona que tiene que creer, tú. El éxito tiene precio. ¿Vas a pagarlo o solo hablar de él? La vida se mueve cuando alguien dice, lo haré o moriré intentándolo. Ese día puede cambiarlo todo. No desperdicies el tiempo. Es lo único que no regresa. Prométete algo hoy. No rendirte jamás. Lee hasta entender. Practica hasta dominar. Cae hasta aprender. Paso a paso. Día a día. Cuando quieras rendirte, recuerda. Si tú no trabajas, los tuyos no comen. Si tú no luchas, nadie lo hará por ti. Comprométete. Deja de salir con tu sueño. Hazlo real. La disciplina no es castigo. Es respeto propio. La zona cómoda es una zona muerta. La vida es seria. Es vivir o morir en espíritu. Y cuando estés al borde, cuando no quede nada, ahí empieza lo verdadero. No naciste para sobrevivir. Naciste para convertirte. Comenta un fuego si este mensaje te golpeó como debía. Suscríbete si estás listo para exigirte de verdad. Comparte este mensaje con quien necesite despertar. Esto no es motivación bonita. Esto es un llamado. No es que no tengas talento. No es que no tengas oportunidades. No es que el mundo esté en tu contra. Es que no estás dispuesto a pagar el precio completo. Quieres resultados de élite con hábitos mediocres. Quieres respeto sin carácter. Quieres orgullo sin sacrificio. Quieres ser fuerte, pero no soportas el dolor que te haría fuerte. Y la vida no negocia con ilusiones. Nadie te debe nada. Nadie va a salvarte. Nadie va a venir a empujarte cuando estés cansado. Eso es tu trabajo. Porque hay un momento, y tú sabes exactamente cuál es, en el que te miras al espejo y entiendes que todo lo que no eres es culpa tuya. No de tus padres. No de tu pasado. No de tu mala suerte. Tuya. Y esa verdad quema, pero también libera. Porque si tú causaste este punto, tú puedes salir de él. La mayoría huye de ese momento. Se distraen. Se anestesian. Se entretienen hasta morir lentamente. Tú, no. Tú decides quedarte incómodo. Quedarte despierto. Quedarte presente. Porque entiendes que el dolor no vino a destruirte, vino a entrenarte. Cada vez que la vida te empuja contra la pared, te está preguntando, ¿vas a romperte o vas a crecer? Y crecer no es bonito, no es elegante, no es inspirador para Instagram. Crecer es solitario, es repetitivo, es silencioso. Es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Es entrenar cuando nadie te aplaude. Es avanzar cuando nadie cree. Y sí, te van a decir que cambiaste. Claro que cambiaste, porque la versión cómoda de ti estaba muriendo. Te van a decir que estás obsesionado, que estás exagerando, que te tomas las cosas demasiado en serio. Perfecto. La mediocridad siempre llama exceso a la disciplina. El mundo está lleno de gente rota por dentro, que intenta convencerte de que no seas fuerte, porque tu fuerza les recuerda su debilidad. Pero tú no viniste a encajar, viniste a convertirte. Y convertirse requiere violencia interna,
no hacia otros, hacia tus excusas, hacia tu flojera, hacia tu versión débil. Hay días en los que no vas a sentir motivación, días donde tu mente va a gritarte que pares, que descanses, que mañana empieces. Ese es el momento exacto donde se define quién eres, porque el éxito no responde a sentimientos, responde a estándares. ¿Quién eres cuando estás cansado? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando sería más fácil rendirte? Ahí vive tu verdad. No necesitas más inspiración, necesitas estructura, rutinas que no dependan de tu estado de ánimo, compromisos que no se rompan cuando no tienes ganas, acciones pequeñas repetidas hasta que cambien tu identidad, porque no te transformas cuando ganas, te transformas cuando no abandonas. La mayoría quiere confianza antes de actuar. Los fuertes actúan hasta construir confianza. La mayoría quiere claridad antes de moverse. Los fuertes se mueven y crean claridad. La mayoría espera sentirse listo. Los fuertes avanzan aún sintiéndose rotos. Y, poco a poco, sin darte cuenta, algo cambia. Tu postura, tu mirada, tu forma de hablar, tu forma de caminar. Ya no pides permiso, ya no explicas, ya no negocias contigo mismo. Haces lo que dijiste que ibas a hacer. Y ese respeto no viene de afuera, viene de saber que no te fallaste. Ese es el tipo de orgullo que nadie puede quitarte. Vas a estar solo muchas veces. No porque seas insuficiente, sino porque estás creciendo. La cima no es un lugar concurrido, pero desde ahí todo tiene sentido. Ahí entiendes que cada noche difícil, cada entrenamiento pesado, cada decisión incómoda, valió la pena. Porque ahora sabes algo que otros jamás entenderán, que el dolor bien usado es combustible, que la disciplina es libertad, que el sacrificio es poder, y que no necesitas aprobación cuando tienes propósito. Así que levántate otra vez. Hazlo incluso cuando tiemblen las piernas. Hazlo incluso cuando dudes. Hazlo incluso cuando nadie esté mirando. Porque el mundo siempre se aparta cuando alguien decide no rendirse. Comenta un fuego si sabes que este mensaje es para ti. Suscríbete si estás listo para vivir con disciplina real. Comparte esto con quien esté a punto de rendirse. No te prometo que será fácil. Te prometo que valdrá la pena. No estás cansado. Estás cómodo. No estás bloqueado. Estás evitando. No estás perdido. Estás escondiéndote. Porque si fueras honesto contigo, aceptarías esto. ¿Sabes exactamente qué hacer? Simplemente no te da el carácter para hacerlo todos los días. Y esa es la verdad que te humilla. Te gusta la idea de ser fuerte, pero no el proceso que te haría fuerte. ¿Te gusta la estética del éxito? Pero no la disciplina silenciosa que lo construye. Te gusta decir, yo podría, pero odias demostrarlo. Así que te refugias en excusas sofisticadas, en frases bonitas, en videos motivacionales que no ejecutas, en planes que nunca empiezas. Eso no es mala suerte. Eso es cobardía entrenada. Porque el mundo no está lleno de gente incapaz. Está lleno de gente indisciplinada. ¿Y tú decides todos los días si perteneces a ese grupo o si te separas definitivamente? Mírate con brutal honestidad. ¿Cuántas promesas te has roto a ti mismo? ¿Cuántas veces dijiste, mañana empiezo? ¿Cuántas veces sabías que debías hacerlo? ¿Y elegiste no hacerlo? Cada una de esas veces le quitó peso a tu palabra interna. Por eso ya no confías en ti. Por eso dudas. Por eso necesitas validación externa. Porque un hombre que se traiciona a sí mismo pierde autoridad interior. Y nadie respeta a alguien que ni siquiera se respeta cuando nadie lo ve. La mayoría vive así, negociando con su potencial, hasta que se muere sin haberlo tocado. Y lo peor no es fracasar. Lo peor es convertirte en alguien que sabe que pudo y no quiso. Eso te va a perseguir, en silencio, en la noche, cuando nadie te ve. Te va a perseguir cuando veas a otros lograrlo. No porque ellos sean mejores, sino porque hicieron lo que tú no hiciste. Y ahí nace el resentimiento, la crítica, la burla, el cinismo. La gente mediocre no odia el éxito, odia lo que el éxito revela de ellos. Ahora escúchame con atención, porque aquí es donde decides. O sigues viviendo como víctima de tus emociones, o te conviertes en un ejecutor frío de tus decisiones. Porque la vida no se gana con intención, se gana con estándares no negociables. Estándares cuando estás cansado, estándares cuando estás solo, estándares cuando nadie te mira. Ahí es donde se forja el respeto real. No necesitas más autoestima, necesitas evidencia. Evidencia de que haces lo que dices. Evidencia de que cumples aunque no tengas ganas. Evidencia de que no huyes cuando duele. La confianza no se piensa. Se construye a golpes de acción. Y sí, va a doler. Y sí, va a ser injusto. Y sí, vas a sentirte solo. Bienvenido al camino real. Porque el crecimiento no se siente como progreso. Se siente como pérdida. Pérdida de comodidad. Pérdida de identidad vieja. Pérdida de gente que ya no puede seguirte. Pero dime algo. ¿Qué prefieres perder? ¿Comodidad o tu potencial? Porque no puedes conservar ambos. La vida siempre cobra. Si no pagas con disciplina, pagarás con arrepentimiento.